Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos nuestra visita por tierras alsacianas y después de nuestra última visita a Kaiserberg nos dirigimos al norte. Concretamente vamos a visitar el campo de concentración de Nassweiler Struhhof. Pero como nos cae de paso hacia el campo de concentración, primero haremos una visita rápida al santuario del monte Saint-Odile o monte de Santa Odilia, situado en la cima a unos 763 metros de altura, y que es un famoso lugar de peregrinación en tierras francesas. En cuanto al parking, no tendréis ningún problema. Dispone de 3 parkings distintos gratuitos, situados todos a corta distancia de la entrada del santuario. Desde el parking accedemos ya a la abadía llamada de Hohenburg, fundada en el siglo VII según la tradición por Odilia de Alsacia, hija de los duques de Alsacia merovingios, y venerada por la Iglesia Católica como Santa Odilia, patrona de la región, cuyos restos reposan junto a los de los duques en este lugar. Desde la Alta Edad Media es un destino de peregrinaje espiritual frecuentado en particular por personas afectadas de enfermedades oculares, recibiendo cada año aproximadamente 1 millón de peregrinos. La entrada a las distintas dependencias es libre y gratuita, aunque aparte de la tumba de la santa y de la biblioteca, que cuando nosotros llegamos estaba cerrada y que era lo más interesante para ver según parece, lo más impresionante de la visita a este lugar son las vistas que nos ofrece sobre todo la cordillera de los Vosgos, incluso observándose, si el día está lo suficientemente despegado, incluso la selva negra alemana. Es un sitio en el que se respira mucha paz y mucha tranquilidad, y en el que disfrutarás recorriendo los jardines exteriores de la abadía. En estos jardines tenemos 2 capillas separadas del edificio principal: la Chapelle des Larmes o Capilla de las Lágrimas y la Chapelle des Anges o Capilla de los Ángeles, pequeñas capillas cuyos muros interiores están recubiertos de mosaicos al estilo bizantino. En la Capilla de las Lágrimas se dice que Odile lloró la muerte de su padre y oró por la salvación de su alma, de ahí su nombre de Capilla de las Lágrimas. Debajo de una rejilla hay un lugar que habría sido excavado por las lágrimas de Odile. En cuanto a la otra capilla, la Capilla de los Ángeles, con vistas a una roca saliente, fue construida en el siglo XII, en el lugar donde en épocas romanas, según se dice, hubo una torre de vigía. En cuanto a las otras capillas que puedes visitar ya en el edificio principal, tienes la Capilla de la Croix, la Capilla de la Cruz, la más antigua del santuario, que data del siglo X o XII, la Capilla de Saint-Odile, donde se encuentra el sarcófago del siglo VIII que contiene las reliquias de la santa, y la Capilla de la Asunción de la Santísima Virgen María, construida a finales del siglo XVII y que en el 2016 fue erigida como basílica menor por el Papa Benedicto XVI. Después de disfrutar de la paz, la tranquilidad y las impresionantes vistas desde el monte Saint-Odile, y así nos dirigimos al campo de concentración de Nassweiler Struhhof, separando ambos lugares una distancia de menos de 20 kilómetros. Por una carretera con algunas curvas, pero con poco tráfico, en el mes de mayo que nosotros hicimos la visita a Alsacia, llegando a nuestro destino en unos 20 minutos. En cuanto a parking, no tendréis ningún problema, ya que el lugar dispone de un parking
amplio y gratuito a la entrada del complejo. Este campo de concentración tiene su origen tras el descubrimiento en septiembre de 1940 de un filón de granito rosa. Los primeros 300 presos llegaron entre el 21 y el 23 de mayo y eran mayoritariamente alemanes provenientes del campo de Sachsenhausen, presos comunes y desertores. El campo principal contaba con una red de unos 70 subcampos y fue designado por la Administración de Campos como destino a partir de 1942 para la deportación y asesinato de los prisioneros de la resistencia de toda Europa. En la parte más alta del campo se encuentra el Memorial de la Deportación y el cementerio, pero que no pudimos visitar ya que se encontraba en obras. Este campo estuvo operativo hasta septiembre de 1944, donde se evacuó los prisioneros a otros campos como el de Dachau, siendo el primer campo de la muerte descubierto en Europa el 23 de noviembre de 1944. Sobrecoge pasear por este lugar de muerte, donde lo primero que nos encontramos son dos construcciones: el barracón donde hoy puede verse un museo y la barraca donde estaba instalada la cocina. Entre estas dos construcciones y ya en bajada se encuentran los barracones donde vivían los prisioneros, o mejor dicho, donde malvivían los prisioneros. Cuando estaba en funcionamiento destacaba entre todos los barracones el número 13, que estaba aislado de manera especial por alambradas y se le aplicó el principio de exterminio por el trabajo forzado, en aplicación del decreto Noche y Niebla, en referencia a su particular operativa y en la aplicación de prácticas de desaparición forzada de personas, incluyendo el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos entonces por la Convención de Ginebra. Los prisioneros tomados en aplicación de este decreto eran deportados de manera oculta sin que se conservase testimonio o registro de los hechos y sus circunstancias a campos de concentración específicos como este o al de Gross-Rosen en Alemania, donde eran identificados en sus ropas con las letras NN. En la parte más baja del campo tenemos el crematorio y las celdas de la prisión. Desde agosto de 1943 el campo dispuso de este crematorio y una cámara de gas, situado más abajo a 1,5 kilómetros del campo, financiados directamente por el Instituto Anatómico de la Universidad de Estrasburgo, dirigida desde 1941 por el médico capitán de las SS August Hirsch. En el edificio anexo se encuentran las celdas de la prisión, donde puede observarse en la primera sala de la derecha Le Bastonade, uno de los muchos métodos de tortura que empleaban. Volviendo al crematorio, en él también se practicaban todo tipo de experimentos médicos, destacando la sala de autopsias donde observaban los resultados obtenidos en estos experimentos. Se encuentra también una sala en la que se observan varias urnas para cenizas, en la que enviaban las cenizas de los fallecidos a los familiares de estos, y que de manera cruel tenían que abonar su importe si querían recibir estas cenizas. En las afueras se encuentra la villa donde vivía el comandante del campo, siendo las órdenes de uno de estos comandantes de campo, llamado Joseph Kramer, donde se cometieron las mayores atrocidades y número de asesinatos, siendo posteriormente comandante de los campos de Auschwitz y Bergen-Belsen, donde en diciembre de 1944 fue hecho prisionero, siendo ejecutado por ahorcamiento en diciembre de 1945. En total, más de 52.000 personas de unas 30 nacionalidades diferentes fueron deportadas a este campo de concentración y a sus campos anexos, de las que más de 20.000 nunca volvieron.